Bien, vamos a dar inicio, por favor, a la conferencia de prensa. Cedemos las palabras al mayor Antauro Humala. Buenos días, compatriotas de Piura, buenos días, señores periodistas de la región Piura. Soy el mayor Antauro Humala y acá estoy en Piura ahora por segunda vez con términos políticos y he venido a afianzar las bases de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Asimismo, a hacer un recorrido por varias provincias, como es Paita, como es Sullana, y asimismo tomar contacto con los principales gremios de la región, ya sea pesqueros artesanales, sector agropecuario, sectores que están metidos en la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana, y asimismo contra los mineros informales de las provincias altas de esta región. Y asimismo rendir homenaje en Castilla, nacimiento del general Juan Velasco Alvarado, uno de los grandes capitanes del nacionalismo histórico en el Perú, en esta tierra piurana, en la cual han nacido los dos grandes militares nacionalistas en el Perú, presidentes de la República ambos, Luis M. Sánchez Cerro y Juan Velasco Alvarado. Entonces, compatriotas, en estas circunstancias que pasa la República, agobiantes, refundacionales, y una crisis permanente en la clase política y un pueblo agobiado y que ha perdido prácticamente o casi la esperanza en un futuro, bueno, está la Alianza Nacional del Trabajo para tomar la posta que hace 50 años nos dejó el general Velasco y que un hermano nuestro traicionó. Hemos salido de las prisiones y seguimos con ese proyecto adelante. Entonces estoy acá para escuchar las preguntas de la prensa y responder. Muchas gracias. Muy buenos días, señores periodistas. Le damos la bienvenida a nuestro mayor Antauro Humala Tasso. Viene por visita de 3 días para exponer su plan de gobierno. Eso es lo más importante para que el pueblo piurano sepa el plan de gobierno que va a ejecutar, porque sabemos muy bien que nuestro mayor Antauro Humala va a ser el presidente de la República. A continuación, vamos a dar las pautas necesarias como moderador, donde se explicará la metodología del evento, se pedirá orden y respeto al tiempo de 1 minuto que se le dará a cada periodista y una repregunta de 30 segundos. También evitará el diálogo polémico y cuando esto suceda, el moderador cortará la intervención para pedir calma y cordura. El mayor Antauro Humala Tasso expresará en breve su saludo a los periodistas, que ya lo dijo, y dará la orden al moderador para el inicio de la conferencia de prensa. Por favor. Espero la orden, mi mayor. Ya dio la orden. Ya, ok. Entonces, los periodistas que formulen las preguntas, por favor, tienen que decir de qué medio es y de qué lugar viene. Empezamos con esta rueda de conferencia. Acércale el micro, por favor. A ver. Sí. Wilson Ciancas, de Noticias 360. ¿Cuál es la propuesta de Antauro en medio de que nos trae para las elecciones 2026 en medio de esta coyuntura política que actualmente nos encontramos? ¿Y cuál sería su posición si el Congreso o el Ejecutivo de alguna forma tratan de impedir su candidatura en las próximas elecciones? Perfecto. Miren, nosotros los nacionalistas ahora estamos agrupados en la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Consideramos que el Perú, nuestra república,
está en una etapa refundacional. Refundacional porque los tres poderes del Estado, como ya lo hemos venido repitiendo en diferentes entrevistas, están putrefactos con cáncer generalizado. Vemos un ejecutivo que desde hace un tercio de siglo solamente pare delincuentes o presidelincuentes de derecha como de izquierda. Un legislativo con 130 mamíferos que podrían ser apedreados en cualquier plaza y con toda justicia. Y un judicial donde vemos delincuentes disfrazados de jueces o fiscales. Y hasta un cuarto poder, cuyos broadcasters de la televisión nacional limeña desfilaron por la salita del cine en su momento y todos aceptaron las marmajas publicitarias de los gobiernos de turnos hasta entonces. Entonces, estamos viendo una situación casi de ingobernanza del país que tranquilamente podría justificar un golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas que ponga orden en el país y convoque inmediatamente elecciones. Si esto no se da, entonces lo único que queda es el proceso electoral venidero. Es por eso que nosotros los enocaceristas, al salir de la prisión hace año y medio, nos pusimos el objetivo de entrar a la legalidad, ya no ser los perseguidos de antes, sino entrar al sistema. Y dentro del sistema inscribir electoralmente una organización política, que ya lo hemos logrado. Una vez inscrito, nos preparamos para la batalla electoral, muy diferente a capturar cuarteles como lo hicimos en Fuerte Arica el año 2000 contra Fujimori, o capturar comandancias policiales como lo hicimos el año 2005 contra Toledo, o aguantar 18 años de cautiverio. Ahora se trata de una ley electoral luego de una gran traición que sufrimos con un hermano que nos dejó en la prisión. Entonces ahora salimos levantando las banderas de este proyecto traicionado del general Juan Velasco Alvarado y además proclamando la necesidad de una nueva república. Y habiéndonos nosotros sublevado, o sea, hemos ido más allá de las palabras, sublevándonos con armas en mano, 2 ocasiones, obviamente en esta tercera vez, si es que el pueblo peruano nos honra con otorgarnos las riendas de su destino, obviamente entramos a un proyecto nacional tercero y ahí consideramos que este proyecto nacional, para que el pueblo tenga fe en un proceso revolucionario, tiene que haber un gran proceso psicológico. Los grandes procesos revolucionarios son antecedidos con grandes procesos psicológicos en la mente del pueblo. Y para que el pueblo recupere esa fe, tiene que haber un signo de los tiempos. Y ese signo de los tiempos lo hemos meditado nosotros los reservistas en nuestra prisión durante 18 años. No hay otra cosa que la pena capital para presidentes. ¿Por qué? Porque la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia o el colegio, es el ejemplo del gobernante. Sepan ustedes, compatriotas, que en el Perú no existe un peruano o una peruana menor de 40 años que desde que ha tenido uso de razón ha conocido un presidente honesto o patriota. A todos los ve presos o suicidados o perseguidos o por entrar a la prisión. Entonces, esto es un problemón para la sociedad peruana, como nación. Entonces, ante esta situación de hecatombe, obviamente, esta posición refundacional nuestra necesariamente tiene un signo de los tiempos, que es la pena capital a los presidelincuentes y a la corrupción del poder, porque la contemplamos con un problema de seguridad nacional, no un problema de mera corrupción. Odebrecht para nosotros es agentes extranjeros, alias inversionistas, o AMPA extranjera, alias inversionistas, que sobornaron la voluntad presidencial de una republiqueta como el Perú durante un tercio del siglo. Entonces, esto es donde se mide seguridad nacional, no es solamente corrupción, y como tal se va a tratar. Ahora bien, si vamos a refundacional, a una actitud refundacional, tenemos que apuntar, y acá las banderas nacionalistas coinciden con las banderas izquierdistas, a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente del tipo de la Francia revolucionaria de los Estados Generales jacobinos, con pena capital para la alta corrupción, como fue en esos sitios. Entonces a nosotros se nos critica mucho que somos duros, que somos inhumanos por pretender aplicar el pena capital a los que han gobernado nuestra república traidoramente durante un tercio de siglo. Sin embargo, yo les digo, compatriotas, que antes de hacer el andahuaylazo, di una conferencia en Marcona. Marcona en la época de Velasco era Hierro Perú. Con el japonés Fujimori
se privatizó, se extranjerizó y ahora es Shogun de los chinos. Entonces, en ese sindicato di una conferencia antes de caer preso por el andahuaylazo, y ahí el secretario general me mostró un periódico con letras chinas, que no entendía, pero la traducción era que al gerente chino del Estado comunista chino, que estuvo en Marcona, a su retorno a Pekín, en la rendición de cuentas fue jalado. Y la noticia era que lo habían colgado de una grúa en Pekín. Y el delito estaba inscrito en el Código Penal chino. Me interesé, ¿qué capítulo del Código Penal chino es ese? Y el capítulo se llamaba Crímenes económicos contra el pueblo chino. Entonces ahí me expliqué por qué son superpotencias. Porque ahí la alta corrupción se contempla como un crimen contra el pueblo, traición a la patria. Esas cosas buenas debemos copiar. Y acá dio resultados cuando se inicia la República en los campos de Junín y Ayacucho vía la lucha armada. Hubo un Bolívar cuyo primer decreto bolivariano era aplicar la pena capital a todo alto funcionario que haya robado al erario en valor de 10 pesos para arriba. La verdad que yo no sé cuánto es 10 pesos de ese tiempo, pero la actitud valió y los resultados fueron la liberación o la emancipación criolla. 200 años después, en un ciclo dialéctico de nacimiento, vida y muerte, esta republiqueta está agonizando. Y su extrema unción son este tercio de siglo de presidelincuentes. Entonces, para nosotros está hecho. Necesitamos refundacionar, necesitamos, para moralizar y entrar en una situación psicológica propicia para un proyecto nacional, fusilar presidentes, y 3, asamblea constituyente. Repito, asamblea constituyente, donde el libre mercado se debe subordinar al interés nacional. Entonces, esta es nuestra propuesta. Obviamente hay mucho que conversar, hay mucho que explicar. Para eso estoy acá. Gracias, compatriotas. Espero sus preguntas. Siguiente periodista, por favor, indicar el medio y su lugar de origen, por favor. Buenos días. Jorge Chero Silva, de Informativo Regional Encuentro de Radio San José de la Unión. Cuéntenos un poco respecto a Piura. ¿Hay liderazgos, hay líderes con quienes se está reuniendo? ¿Cómo va a conseguir para que puedan acompañarlo quizás en esta actividad de proyecto político acá por parte de la región Piura? Ya. Bueno, compatriotas, primero quiero decir que para mí Piura no es una región extraña. Yo soy oficial del Ejército en situación de retiro del arma de infantería. Egresé de la Escuela Militar de Chorrillos en 1985 y mi primer batallón fue en Piura, en el Alto, batallón de infantería motorizado número 17. Entonces, a un oficial, para cualquier oficial en cualquier ejército, su primer batallón es como su primera pareja, su primera enamorada, nunca la va a olvidar. Entonces, yo les puedo decir lo siguiente, después como capitán me tocó estar en Tumbes en la 9ª edición blindada, y todo el personal de tropa, la mayoría eran de Catacao, Saña, Piura. Entonces, estoy muy familiarizado con el norte del Perú. Sin embargo, reconozco que como sureño hemos trabajado en el etnocacerismo más en el sur del Perú, del Valle del Mantaro hasta el lago Titicaca. Y las dos rebeliones etnocaceristas se dieron en el sur del Perú, Locumba y Andahuayla. Es por eso que allá hemos trabajado orgánicamente mejor. Y no pude entrar al norte porque caí preso mucho tiempo. Recién he recuperado mi libertad y como estamos entrando a una lid electoral después de abandonar las rebeliones, entonces es necesario en esta coyuntura, en esta estrategia, entrar al Gran Norte, que es decisivo en los procesos electorales. Entonces, este es los motivos por el cual estoy orientando todo mi esfuerzo político a la zona, a las regiones del norte, Sierra Norte y Costa Norte. Entonces, para mí Piura, que es la región electoralmente más importante luego de Lima, reviste carácter especial. Y por eso que estoy empezando y he convocado a líderes locales, etnocaceristas, y estamos sembrando recién. Entonces tengo aquí a mi lado al compatriota Rivera y acá al compatriota Farías. Y también habrá otros compatriotas más, como del Frente Barrantista, que nos ha dado la bienvenida y yo estoy muy agradecido en ello, porque, repito, las banderas nacionalistas en el Perú coinciden a menudo con las banderas izquierdistas. En ese aspecto nosotros tenemos
en mucha consideración y mucho respeto a quien fue alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, del norte del Perú, de la Sierra Norte del Perú. Entonces, esta Alianza Nacional del Trabajo en verdad es una coalición de organizaciones vinculadas solamente y estrictamente por el nacionalismo. ¿Y el nacionalismo qué es? Es la versión política del patriotismo y consiste en anteponer los peruanos al extranjero. Entonces, compatriotas, esta es la situación. Recién estamos empezando a colocar las primeras bases nacionalistas de Antauro en esta región tan importante. En todas sus provincias tengo que llegar. Y es por eso que estamos empezando, y acá estoy acompañado no solo de los líderes de la región Piura en función a la Alianza Nacional Antauro, sino también me acompañan líderes de la Macronorte. Acá está el compatriota de Trujillo, no, de Tumbes, Gumercindo, está Carlos Roldán de Trujillo, está la compatriota Angelina de Cajamarca y el compatriota Ocrospoma de Ancash. ¿Ya? Entonces, y están viniendo otros más. Quiero decir con esto que ya el etnocacerismo, la Alianza Nacional Antauro, se está potenciando en la región desde el norte del Perú, donde la crisis y el abandono y la corrupción impera tanto como en el sur, tanto como en todo el país, porque todo está putrefacto, no solo las alcaldías, no solo las gobernaciones, el mismo ejecutivo, el parlamento, como decía González Prada hace 150 años, donde se hinca el dedo salta la pus, pero ahora, a diferencia, hasta el dedo tiene pus. Por eso, compatriotas, lo vemos claro los etnocaceristas, tenemos que refundar la república. ¿Alguna otra pregunta, compatriotas? Gracias. La siguiente pregunta para el periodista Joel. Jan Mazulis, del Clamor de Piedras. Bien, ayer el Congreso de la República intentó aprobar la ley conocida como Ley Antauro, que le impediría postular a la presidencia en el 2026. ¿No? Ahora está siendo revisada en la Comisión de Constitución, pero en caso se concrete, ¿cuál es el plan B de Antauro Humala? Ya, gracias por la pregunta. Efectivamente, ayer hubo una pretensión del Congreso de la República de aprobar una ley denominada Antauro, que me impediría, con nombre propio que me impediría postular. Pero esta ley, en su anverso, también sería ley Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces, yo me explico estas dudas, estos debates de ciertos sectores de las bancadas parlamentarias, incluyendo la fujimorista, que en su estrategia contemplan un escenario en que el japonés sea candidato a la República. No hay otra explicación para nosotros. Y si nos lo chantan al chino al frente, en buena hora, bienvenido, porque ya nos sublevamos contra él en Locumba. Y cuando ingresaba en noviembre del 2000, en plena sublevación contra Fujimori y Montesinos, ingresábamos a Tacna al mando de 1.600 reservistas. Ahí nos enteramos que el japonés había huido, había fugado a su continente y renunciado por fax. Entonces, si ya lo hicimos huir a su continente hace exactamente 24 años, el año 2000, estamos seguros, si hay un proceso electoral y la voluntad del pueblo peruano nos coloca frente al extranjero, a un cholo peruano frente a un japonés, lo vamos a hacer huir otra vez, no nos cabe duda. Agradeceríamos eso. Pero también, con respecto a la ley Antauro, quiero agregar que en verdad considero que es una actitud congresal no solo ilógica, sino también estúpida. Y digo estúpida porque ya el Tribunal Constitucional ya dictaminó al respecto, que es la máxima autoridad interpretativa de la Constitución, que ellos tanto defienden. Entonces, hacerlo nuevamente, y a pesar de que yo ya cumplí como ciudadano con una sentencia por un crimen no cometido ante el Poder Judicial, bueno, entonces, desconociendo la decisión del Poder Judicial, desconociendo la decisión del Tribunal Constitucional, este Congreso malparido pretende leguleyadas para impedir la candidatura de un ciudadano. Entonces, esto es lo que estos salvajes entienden por democracia. Compito, tú no compites porque me da la gana. Entonces tratan al pueblo peruano como si fuera
menor de edad, como si fuera retardado, como si el pueblo peruano no puede elegir y no puede distinguir. Entonces, estos 130 mamíferos creen que son los tutores del pueblo peruano. Debe abrirse la libre competencia electoral. Total, tanto critican a un presidiario como yo, a un expresidiario como yo, se supone que los presidiarios nunca van a ganar las elecciones. Entonces debe haber pasado algo en el Perú para que un presidiario como yo esté punteando las elecciones, esté punteando las encuestas. Debe suceder algo en el Perú para que un presidiario como los etnocaceristas, después de salir de las cárceles como asesinos de policías, vamos al lugar del crimen, Andahuaylas. Y ahí, no 4 gatos como pretendía el almirante Pontoya, sino 40.000 andahuaylinos determinaron quiénes eran los culpables de esa matanza policial. Y fueron los culpables las fuerzas del orden del Estado criollo, ya sea en francotiradores de la policía o del ejército. Entonces, nosotros sí somos coherentes, somos consecuentes, por supuesto que sí. Y eso para nosotros es inaceptable para el Congreso de la República, que pretende estas leguleyadas. Entonces, repito, nosotros estamos convencidos que a partir del año 2026 se inicia un tercer proyecto nacional en el Perú. El primer proyecto nacional fue en el siglo XIX con el Mariscal Santa Cruz, la Confederación Peruano-Boliviana, el sueño tahuantinsuyano, Perú, Bolivia, Ecuador, las repúblicas incaicas, reunificados bajo las banderas de la Huifala, tahuantinsuyana, el arcoíris de los incas, nuestro ancestro. Bueno, ese proyecto nacional colisionó con el proyecto nacional chileno. El epílogo es Arica y Tarapacá. En el siglo XX hay otro segundo proyecto nacional, el del general Juan Velasco Alvarado, y es traicionado por Morales Bermúdez, y su hijo putativo de esa traición es la Constitución de Montesinos y Fujimori. En este siglo XXI, tranquilamente puede haber un tercer proyecto nacional, si es que el nacionalismo antauro logra ser favorecido por el pueblo peruano en 2026. Luego de corregir la traición el 2011 de Ollanta y el 2021 la ineptitud de Castillo. Entonces nosotros consideramos que ahora, en la primera cuarta parte del siglo XXI, corresponde, luego de los 70 y 80 de nacionalismo y los 90 y 2000 de globalismo, una síntesis. Esa síntesis de todos los peruanos es la Asamblea Constituyente. Es por eso que en este tercer proyecto nacional arrancamos con una refundación, fusilamiento de presidentes, Asamblea Constituyente y Nueva República. Esa es nuestra posición. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. La siguiente pregunta para... Pero tiene plan B si en caso sucediera lo que puede suceder. Claro. Primero ya hemos anticipado y en estos momentos ya va corriendo ya por su tercer mes un recurso de revisión en el cual con pruebas originales de clasificación estrictamente secreto y reservado de documentos del Ministerio de Defensa referidos a los planes de operaciones del ejército peruano en la represión del Andahuaylazo, bueno, esos documentos nos han llegado a nuestro poder y ahí se demuestra, y vamos a hacerlo público en la prensa, el crimen de Estado cometido por francotiradores de las fuerzas del orden peruano apostados en las alturas de los cerros Huayhuaca que rodean la ciudad de Andahuaylas, que son los culpables de la matanza policial. Tenemos la grabación, los videos del que fue viceministro del Interior de Toledo, el señor Carlos Basombrío Iglesias. Tenemos el plan de operaciones firmado por Gibovich, en el cual se demuestra que esos francotiradores están donde el ministro considera fehacientemente que estuvieron los asesinos de los policías. Además, mi misma sentencia, miren lo absurdo que es, mi misma sentencia. Yo estoy sentenciado, compatriotas, oficialmente, yo soy un asesino de policías. Y mi sentencia literalmente dice: homicidio simple en grado de coautoría con dolo eventual. O sea, soy coautor en homicidio simple. Sin embargo, de los 170 reservistas que depusimos las armas y que nos rebelamos en Andahuaylas y que fuimos apresados y que fuimos enjuiciados, escuchen bien,
de esos 170 soldados reservistas que estuvimos presos y pasamos el juicio del Andahuaylazo, todos, o sea, 169, fueron absueltos de homicidio. Solamente uno, el que habla, fue condenado. Sin embargo, ese uno fue el único de los 170 que no disparó. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? Bueno, así fue, así es. ¿Y por qué no disparé en esos 4 días de rebelión? Porque era el jefe, no tenía necesidad de disparar. Mis reservistas disparaban como Pancho Villa en sus barricadas, pero yo no disparé porque no hubo necesidad en los 4 días. Entonces, cuando hacemos la absorción, ya presos, el único que salí negativo fui yo. Sin embargo, soy el único culpable, según estos jueces del Poder Judicial. Algo absurdo. Entonces, soy coautor, 5 coautores, en un crimen que no cometí, porque, o sea, para el Poder Judicial yo soy el autor físico que apretó el gatillo 6 veces en las 6 balas que mataron a esos 4 policías. Sin embargo, según ese Poder Judicial, soy el único que no disparé. Absurdo, absurdo. Estúpido, estúpido. Ese es nuestro Poder Judicial. Y esta sentencia la firmaron las vacas sagradas del Poder Judicial. Puros jueces corruptos. San Martín, Duberly, Villestein, y no sé, o sea, las vacas sagradas. Entonces, claro, nosotros hemos presentado un recurso de revisión con estas pruebas. Este recurso de revisión ya están dando. Y este recurso de revisión es imposible que sea declarado, que no sea admitido, que no sea declarado fundado, porque las pruebas son contundentes. ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a anular el juicio del Andahuaylazo. Y al anularse el juicio del Andahuaylazo, se va a hacer otro juicio. Pero yo ya, al anularse mi juicio, si se anula, yo no soy sentenciado. Soy nuevamente procesado. Entonces, si saca una ley Antauro Humala aparece entonces, está nuevamente en calidad de procesado y ya no está sentenciado. Entonces, nosotros estamos defendiéndonos con la ley en la mano y con la verdad en la mano, porque este sistema pretende anular la posibilidad de postular a un ciudadano que ha cumplido una pena de 18 años por un crimen que no cometió. Mi actitud ante los jueces durante el Andahuaylazo fue: asumimos la rebelión con orgullo, pero rechazamos las acusaciones de homicidio y secuestro de policías. Y he dado mis razones. Esa ha sido nuestra posición hasta el final. Infelizmente, como el Pachacamac al parecer nos favorece a sus hijos, nos ha puesto en nuestras manos estas pruebas contundentes, que se van a hacer públicas, y el compatriota Jim, usted va a hacer llegar hoy día a la prensa local de esta región. Y usted, compatriota, abogada, doctora Huidobro, por favor, haga llegar esto a la prensa ahora. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? La pregunta para Lepkein. Buenos días. Sabemos que en estos momentos, por ejemplo, en el país, o cuáles serían en este caso las estrategias del señor Antauro Humala frente a la ola delincuencial que cada día se viene incrementando en nuestro país, y por ende también cuál sería para salir de el lugar que nos encontramos los piuranos, que todos los gobiernos, como que Piura no existe para el territorio nacional. ¿Cuál es el análisis que tiene para hacer algo por esta región Piura? Sebastián Yesquén, de Piura TV y Radio Fantástico. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, para nosotros el problema de la inseguridad ciudadana, antes que ser un problema policial, es un problema social. Les voy a contar una anécdota. Antes de caer yo preso, antes de rebelarme contra Toledo, un año antes del año 2004, yo dirigía un periódico etnocacerista, nacionalista. Y ahí publicamos la visita que hizo en el año 2004 al alcalde de Lima de ese entonces, Alberto Andrade Carmona. A este alcalde limeño lo visitó el llamado superpolicía de Nueva York. Así le decían, superpolicía de Nueva York. Era un gringo de apellido Bratton. ¿Pueden apagar ese celular? Era un gringo de apellido Bratton,
cuyo mérito era que sí, había pacificado Nueva York, pero a costa de meter 800.000 negros y latinos a las cárceles. Entonces, obviamente, acá, en la conferencia que él dio en la alcaldía de Lima, delante del alcalde Andrade, su fórmula fue la misma. Ya no meter cholos, negros y latinos a las cárceles, sino meter 500.000 de cholos limeños a las cárceles. Con eso solucionaba el problema en Lima. Seguramente para el resto del Perú era meter 2 millones de cholos a las cárceles. Entonces, esa es la fórmula que toda la derecha y todos los partidos del sistema consideran que es la única que se puede aplicar. Yo que salgo de las cárceles, donde la juventud desborda las prisiones, donde la juventud desborda las celdas, muchachos de 18 a 22, 24 años, 25 años, y los cuarteles totalmente vacíos, porque hace 30, 40 años cuando yo era subteniente acá en el Alto, los cuarteles eran unos hermosos cuarteles, 700 soldados, 700 cholos aguerridos, bien educados, bien entrenados en cada provincia. Ahora estos cuarteles están vacíos o derruidos, ya no existen. He estado en el Alto, mi cuartel casi llorado, ya no existe, destrozado, en el piso. Así está la defensa nacional, así está la inseguridad nacional. Entonces, obviamente, para nosotros, el principal problema, el primer generador de inseguridad ciudadana, no es tanto el Cholo Jacinto o los destructores de tal sitio, o los injertos. No, esas son las consecuencias, no son la causa. La causa es diferente. La causa se inicia en esta situación de informalidad, de carencia de empleo, de subempleo y de explotación. ¿Por qué? Porque así como el ocio es madre de todos los vicios, en su versión laboral el desempleo o el subempleo es padre de todo delito. Un joven, un hombre mal pagado, mal remunerado, que no puede llevar el pan bajo el brazo a su hogar, pierde autoridad y ese hogar colapsa. Hijos pirañitas, hijos barritas bravos, hijas burrier, masajistas. Es decir, la sociedad tiene un tejido social, así como nuestra piel. Y la base es la célula. La célula de la sociedad es la familia. Y el núcleo de esa célula es la pareja, padre, hombre, mujer, padre, madre. Entonces, con el desempleo, estamos, gracias, provocada este desempleo masivo, por una política económica neoliberal que solamente produce informalidad, obviamente, según la escuela de guerra brasileña, de los coroneles brasileños que sufren el mismo mal del desempleo, ellos han catalogado el desempleo como un problema de seguridad nacional. ¿Por qué lo sustentan así en la escuela de guerra de Brasil? Y que debemos sustentar igual nosotros acá. ¿Por qué? Porque consideran que estamos sufriendo un SIDA social. No es el SIDA médico que viene un virus extranjero y nos destroza las defensas nativas. No, acá es un virus político, económico extranjero, el libre mercado, el neoliberalismo, que está destrozando todas las defensas nativas. Está destrozando a la familia con el desempleo. Entonces, para nosotros, obviamente, el principal antídoto para acabar con la inseguridad ciudadana, más allá y obviamente de ser riguroso con los delincuentes, etcétera, es darle chamba masiva a nuestro pueblo y bien remunerada. ¿Cómo lo hacemos? Esto es un problema. Estamos hablando de varios millones de muchachos jóvenes que están asignados en la ciudad sin trabajo, sin futuro, de sencilleros, ¿no? Entonces, es un problema y estamos estudiando, pero por lo menos tenemos las líneas maestras. ¿Y cuáles son esas líneas maestras? Primero, tenemos que moralizar desde arriba, tenemos que acabar con la corrupción. Nada mejor que fusilar presidentes. Nada mejor que fusilar presidentes. Con eso se moraliza desde arriba. Se fusila a la corrupción del poder. Presidentes, congresistas, gobernadores. No sé dónde pararemos la mano, posiblemente en alcaldes. Pero hay un momento que parar la mano, porque ya con eso ya hay un proceso psicológico de moralidad, hay una esperanza. Caray, fusilaron a Toledo, este es un proyecto nacional. Fusilaron a Cosito, este es un proyecto nacional. Fusilaron, no, este es un proyecto nacional. Entonces, simultáneo a esto,
simultáneo a esto, como en la base damos trabajo. Elemental, sentido común patriótico. Se prohíbe a los extranjeros trabajar. No pueden trabajar los extranjeros en el Perú, que hagan turismo. Si no se van a conocer Machu Picchu, se van a su campo de refugiados, sean venezolanos o hasta suizos. Porque en un gobierno nacionalista, donde de cada 10 peruanos, 8 somos clandestinos, informales, casi subversivos, darle trabajo a un extranjero es traición a la patria, para nosotros así lo vemos. ¿Cómo le das a dar trabajo a un extranjero? No le vas a dar trabajo a tu hermano que está limosnando. Entonces, por ahí atacamos. ¿Y qué hacemos con este 1,5 millones, 2 millones de extranjeros que los vamos a cazar en las calles? Señor, documentos, ¿en qué trabaja usted? Usted deme su boleto a Machu Picchu, no lo tiene, a su campo de refugiados. Entonces, tenemos que concentrarlos en un campo de refugiados. Y esos 1,5 millones, 2 millones, que ya no va a estar asaltándonos en la calle, corrompiéndonos en la calle, tienen que desayunar, almorzar, cenar y vestirse. La ONU tiene campo de refugiados y la ONU a los países anfitriones les adquiere todos los víveres y logística para mantener a esos millones de refugiados. Y esa logística, esos productos van a salir de nuestros comerciantes, de ustedes, de nosotros. O sea, no solo ganamos 1,5 millones de puestos de trabajo, sino también tenemos un impulso económico porque hay que alimentar a esta gente con dólares que vienen de afuera. O sea, eso es sabio, eso es patriótico. Pero también simultáneo a eso, tenemos que repletar los cuarteles de juventud. Y ya saben que hay una ley que ahora la propina es el sueldo mínimo. Entonces, por lo menos vamos a salvar de la miseria a muchos hogares. Y manden a los soldados al cuartel y ganen su sueldo mínimo y que se eduquen. ¿Por qué? Porque también consideramos que tenemos que revertir la geopolítica del Perú. Tenemos que dar millones de puestos de trabajo y bien remunerados a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, parejas de muchachos. Ustedes saben que si se importa un celular, si ustedes traen un celular, ahorita como está el Perú, crece el PBI. Pero si tienen un hijo, si nace un niño, decrece el PBI. Porque cada niño que nace en el Perú ya es un moroso, ya es un deudor, desde el vientre de su madre. La deuda externa es 70.000 millones de dólares. Entre tantos millones de peruanos es más o menos 2.000 dólares que cada peruano debe, desde el vientre de su madre. Entonces, esta situación es gravísima. Tenemos que darle chamba a nuestra gente. Y tenemos un problema en la política peruana. En la política peruana nunca se toman en cuenta los datos demográficos. Ahora somos 34 millones de peruanos, en la época de Velasco éramos 10 millones, en la época de Odría 8 millones. La población sigue creciendo. Y el trabajo es más escaso cada vez. Entonces, ¿qué hacemos con estos futuros desempleados que están ahorita en las calles, muchachos, paseando, invitados a la delincuencia? Porque no hay nada manera de sobrevivir. Y también, si ven a todos sus presidentes ladrones, como me dijo un joven, un adolescente preso en Piedras Gordas antes de irme, mayor, yo robo un celular, pero ¿qué roban los presidentes? Una respuesta sabia. Nunca he visto un presidente honrado, no conozco, no sé lo que es, a todos los he visto en la cárcel. ¿Qué le puedes decir a un muchacho así? Es una respuesta que lo desarma a cualquiera. Entonces, nosotros contemplamos una política de fronteras vivas. Todas las planicies amazónicas, todas nuestras fronteras de la cordillera de Cóndor, Ecuador, con Colombia, con el Caquetá, el Putumayo, el Purús, Madre de Dios, tenemos que mandar a nuestros jóvenes ahí, por el tamiz del servicio militar, hombres y mujeres, muchachos bien patriotas, sapientes en el uso de armas, porque son fronteras vivas, las fronteras del país. Tiene que irse la juventud allá por millones, obviamente el ejército, despejándoles el terreno, y el gran tamiz del servicio militar. Entonces, yo creo que un joven de 20 años, 22 años, 25 años, con su pareja, tiene más futuro si un Estado nacional soberano y patriota le da sus 5 hectáreas en la línea de frontera, con todo el apoyo que se le puede dar, porque son nuestros hijos, que caramba, acá está de mototaxista, sin futuro, con un sueldo mínimo, sin futuro, invitados a la delincuencia, porque no hay otra opción, no hay otra opción. Entonces, compatriotas, cuando ustedes nos dicen qué plan tenemos, ese plan es el sentido común, porque para nosotros el principal capital que tiene el pueblo peruano es su músculo, no es tanto la divisa extranjera, eso nos han hecho creer. El capital que tiene el pueblo peruano, su juventud, es su cerebro y su músculo, y eso debemos explotar y remunerarlo bien, porque son nuestros hijos,
Nosotros los etnocaceristas estamos lacerados por el dolor, porque hemos estado 18 años en el inframundo, traicionados, abandonados, y nos hemos sobrevivido, y nunca nos hemos rendido. Entonces tenemos en la sangre, como llagas, la miseria de nuestro pueblo, porque el sufrimiento máximo que se ve es en las prisiones. Estamos lacerados, y tenemos esa furia de justicia, esa ira de justicia. Entonces, queridos compatriotas, cuando alguien sale de tanto tiempo del cautiverio, no sale para bromear, en absoluto. Y la gente que está conmigo saben a dónde van conmigo hasta el final. Y eso yo sé que lo voy a obtener también con el pueblo peruano, que ha tenido a los dos grandes capitanes del nacionalismo peruano, Luis Sánchez Cerro y el general Juan Velasco Alvarado. Gracias. La siguiente pregunta es para el diario La República. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Maribel Mendo de La República. Consultarle, hace algunos momentos el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería ha mencionado que ustedes realizan un método fascismo al revés. ¿Qué tendría que comentar al respecto? No escuchó esas palabras, pero las voy a estudiar. Sin embargo, a grosso modo le puedo responder lo siguiente. El fascismo en el mundo desarrollado normalmente se alinea con banderas reaccionarias de derecha. Pero en su antípoda, que es el mundo de color subdesarrollado, con demografía nativa hegemónica como es el Perú, como es Bolivia, como es Ecuador, como es la India, como es Egipto, el nacionalismo tiene sus banderas muy afines a la izquierda. Y eso que le dicen fascismo en verdad es antifascismo. Entonces yo le podría responder eso al rector de la UNI. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los periodistas? Mayor, buenos días. Le saluda Víctor Tello Murguía de TVO Televisión, Piura. Estamos en un Estado de Derecho y en consecuencia gozamos de una democracia, que es importante, ¿cierto? Porque de haberse sujetado al golpe de Estado del presidente Castillo, no estuviera usted sentado allí ni preconizando su postulación a la presidencia de la República. Usted, por favor, repítame esa pregunta, no la he escuchado bien, disculpe. le repito toda la pregunta. Correcto. Estamos en un Estado de Derecho y en consecuencia vivimos en democracia, que es importante. De haberse sujetado el golpe de Estado del presidente Castillo, usted no estuviera sentado aquí preconizando su campaña política rumbo a la presidencia del año 2026. Ahora, usted está sustentando de que llevará al paredón o aplicará la pena capital de los expresidentes de la República, incluyendo a su hermano. Esto no está contemplado en la actual Constitución. Y para que ello suceda, usted tendrá que contar con un número mayor de diputados y senadores en la siguiente época presidencial. Ahora, habla usted con una violencia que irremediablemente se podría, digamos, apremiar a contextualizar un cambio suyo, porque es personal. Su modelo es suyo, único y exclusivo. En consecuencia se respeta su ideología y su forma como usted se dirige a la opinión pública. Ahora, ¿considera usted que matar a expresidente de la República se soluciona el problema en el país? ¿No cree que la Iglesia le saldrá enfrente porque la Iglesia en sus postulados cristianos no concuerda que se mate a gente? Ahora, finalmente, ¿se aplicará una alianza o un pacto electoral conjunto por el Perú de la señora Verónica Mendoza? Ya, voy a responder en orden inverso porque si no me olvido entonces vamos a poner por los Juntos por el Perú. Mire, compatriotas, las alianzas electorales están prescritas en el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones y son a partir del año 2025. Nosotros cuando salimos de la cárcel, yo dije específicamente en las puertas de la prisión Piedras Gordas, que dejábamos la época de las rebeliones y entrábamos a la vía electoral con la filosofía de
transformar el Estado desde dentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. Y es así que en tiempo récord, por la organización que tiene el enocacerismo, inscribimos al partido Antauro. Entonces, yo ya soy un cumplidor, el partido es un cumplidor de la ley, porque lo hemos dicho, con su sistema, con sus reglas vamos a ganar, así como sucedió en Uruguay, como sucedió en Sudáfrica, como sucedió en Venezuela. Entonces, para mí, estas alianzas que se están dando o que se están conversando, en verdad son previas al cronograma. Repito, son previas al cronograma. ¿Y por qué conversamos conjuntos por el Perú con nuestro compatriota Roberto Sánchez? Porque tenemos un punto en común. Nosotros tenemos una plataforma de 10 puntos. Es el decálogo de la Alianza Nacional del Trabajo. Y el primer punto es la Asamblea Constituyente. Entonces, la Asamblea Constituyente es un parteaguas en cuanto a términos de derecha y de izquierda. Y da la casualidad que en ese punto específico solamente coinciden con nosotros movimientos de izquierda. En términos generales, no quiero meterme en las peleas internas de este archipiélago de grupúsculos de izquierda que se paran atacando entre ellos. Más allá de eso, considero que todos están de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Entonces por ahí estamos nosotros viendo que es un punto de convergencia, no solo nacionalista, también izquierdista, y hasta de ciertos sectores patriotas de la derecha. Entonces, a nosotros nos parece estupendo conversar con nuestros hermanos de Juntos por el Perú, como también podríamos conversar con otros compatriotas de estas tiendas políticas, simplemente que estemos de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, ha sido sus preguntas muy largas, pero les puedo decir que efectivamente nosotros el día 7 de diciembre de 2024, que fue esa alocución frustrada y irreflexiva de Pedro Castillo, que provocó su caída, bueno, efectivamente, esto ha provocado ahorita un ambiente preelectoral bastante caldeado. Eso es un hecho. Y consideramos que el 2026 va a ser el retorno de las ideologías. Va a haber un choque, una contradicción perfecta entre globalismo versus nacionalismo, antes que entre derecha e izquierda. Y ese choque, esa colisión ideológica y política perfecta que va a haber el año 2026, va a tener como protagonistas al candidato de Antauro y al candidato del fujimorismo, no me cabe duda. ¿Me he olvidado alguna pregunta? Sobre la pena de muerte, la pena capital, usted va a tener, si es que se diera, que yo lo dudo profundamente, ¿no?, que se haga una reforma constitucional sobre la pena gracias, capital. Sí, perfecto. Bien, claro, lo que usted dice, compatriota periodista, es totalmente válido y certero, siempre y cuando nosotros nos rijamos por la Constitución de Fujimori y Montesinos. Pero como no vamos a hacer eso nosotros, porque si somos honrados con ganar las elecciones por el pueblo peruano, desde el primer segundo, como lo he dicho, estamos desconociendo la Constitución de Fujimori y Montesinos. No la estamos derogando, desconociendo. Y estamos creando un problemón, por supuesto que sí, porque los últimos 30 años en qué van a quedar. Pero al desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos, ipso facto entra a tallar la anterior. Y la anterior no es un capricho mío, no es el año 33, es el año 79. Y justamente la del año 79 tiene un artículo último que es el 307. Y ese 307, ya lo he dicho claramente en muchas entrevistas, pero lo voy a repetir porque casi me lo sé de memoria, resta más o menos así. Es el último artículo de la Constitución del año 79. Esta Constitución, refiriéndose a la del 79, no pierde su vigencia si es derogada mediante mecanismos ajenas a lo que ella misma promueve. Entiéndase 5 de abril. Segundo párrafo. Los usurpadores, o sea, los golpistas del 5 de abril, y sus sucesores, o sea, todos los presidelincuentes habidos desde entonces hasta ahorita, de derecha como de izquierda, serán sujetos a sanción. Y el tercer párrafo es más hermoso. Todo peruano, repito, todo peruano, investido o no de autoridad, o sea, el policía, el soldado, el mariscal, pero también en el aero, el periodista,
el conserje, el obrero, el campesino, todo peruano, dice, está en la obligación, o sea, no es que yo quiero, no quiero, la orden de colaborar e insurgir en su restitución y en su vigencia. Y del tercer párrafo, los usurpadores y usurpadores deberán ser castigados en función de ese artículo. Entonces, yo, Antauro Humala, que dirijo a este partido político ya inscrito y que va a competir en las elecciones, soy el candidato y me he sublevado con mis mismos dirigentes en 2 ocasiones, no en una, en 2 ocasiones, contra 2 presidentes, y que me ha costado 2 veces prisión. ¿Ustedes creen que si llegamos a la presidencia no lo vamos a aplicar? Por supuesto que lo vamos a aplicar en el acto. Entonces, toda esta constitución, papel higiénico de Fujimori y Montesinos, que nadie firma, porque la firma del japonés fue retirada por Alejandro Toledo, y también nos sublevamos contra Alejandro Toledo el año 2001, pues por retirar la firma. Entonces es un papel higiénico, es el origen del mal. Es el origen del mal del Perú y nadie firma ese documento, porque lo firmó un japonés que cuando yo retiró. Es un papel higiénico, nadie se da cuenta de eso. Entonces a nosotros nos enerva tener que hacer lo que hemos debido hacer hace 20 años. Y lo vamos a hacer porque hemos recién salido de prisión. Entonces, si ganamos la elección, obviamente va a haber un Congreso donde va a haber 130 congresistas electos. Va a haber un Senado donde va a haber 60 senadores electos. Pero va a haber un Ejecutivo en el escenario que ganemos liderado por Antauro, la Alianza Nacional del Trabajo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar a los congresistas electos, a los senadores electos? Les vamos a decir, señores, acá está el artículo 307 de la Constitución de 79. Acá está su constitución fujimontesinista. Esta constitución fujimontesinista es basura, es papel higiénico, que se vaya. Esto es lo que rige y los conmino a reconocerlo. Si ustedes no acatan el artículo 307, los voy a declarar cómplices de estos presidelincuentes. Y en el acto tienen que ser detenidos. Entonces entrarán los accesitarios. Se les pone la misma combinación. Yo estoy seguro que los congresistas y senadores de Antauro, y seguramente de la izquierda patriota, y de algunos sectores de derecha patriota también, van a cerrar filas, porque es la salvación de la patria. Entonces, claro, va a haber una fricción, por supuesto que la va a haber, pero ha ganado el candidato que propone eso, y que está revelado 2 veces por eso. Entonces, si hay que ir al choque, iremos al choque. Por supuesto que iremos al choque, claro que sí. Gracias, compatriota. Se le hace recordar a los periodistas, por favor, que la pregunta tiene un tiempo de 3 minutos y la repregunta de 30 segundos. Por favor, con usted, pareciera de que usted va a dar un autogolpe de Estado y pretende quedarse 30 años sin el poder. Ya, voy a responder. Pareciera, sí, puede parecer, pero le aseguro que no es simplemente sentido común y valentía. O sea, lo que voy. Al contrario, yo le agradezco, compatriota, que usted lo hace de buena fe, y su pregunta refleja muchas preguntas, y está bien que la haga. Miren, compatriotas, yo les puedo decir, quizás ni un candidato les va a decir, pues nadie les va a decir eso, porque el único candidato que está sublevado somos nosotros, y 2 veces. Entonces, el resto no va más allá de las palabras, Nosotros hemos avanzado más. Entonces, claro, puede parecer, pero en verdad es lo justo, es lo legal, es lo legítimo. La llamada democracia criolla, o que yo le llamo democracia de los timadores, la bajatista, fujiconstitucional, está en posición adelantada desde el 5 de abril del 92. Está en offside hace 30 años. Está en offside este sistema. Y es el colmo que se haya permitido que persista. El pueblo peruano se ha sublevado innumerables veces en el tambograndazo, acá nomás. La primera rebelión contra la constitución fujimontesinista en la época de Toledo fue en Tambo Grande. Hubo muertos, la Manhattan. Claro, el agro suyanero, el agro se impuso sobre la minería. Y hubo muertos. Lo que está pasando en el Valle del Tambo contra Sauder, el valle que se defiende contra Sauder, ya pasó hace 20 años acá, en el Valle del Tambo Grande. Entonces, yo les puedo decir, compatriotas,
nosotros en verdad consideramos que aplicando el artículo 307, si es necesario, con fusilamientos, estamos restableciendo, legitimando el orden real constitucional vulnerado por el fujimontesinismo de hace 30 años. Porque, repito, este sistema republicano, esta llamada democracia fujiconstitucional o la bajatista, está en posición adelantada desde el 5 de abril del 92. Nosotros vamos a corregir eso. Y como ha sido tanto el daño que nos han hecho, y tal la traición que ha causado, ¿por qué? La otra vez, ayer, un periodista, Nicolás Lucar, me dijo, oye, mayor, usted no reconoce ni un éxito en Fujimori. La verdad que ninguno. ¿Por qué le digo ninguno? ¿Cómo puede ser exitoso un sistema de 30 años en el cual, después de todo, ahí está el sistema, ahí está tu resultado? De cada 10 niños, de cada 100 niños peruanos menores de 5 años, 45 están con anemia, desnutridos. Yo puedo ver un hogar, padre, madre y sus hijos. Me pueden pintar la historia que quieran, me pueden decir lo bonito que pueden ser, me pueden mentir todo lo que quieran, pero si sus hijos están desnutridos, obviamente, eso es un fracaso. ¿Qué me pueden hablar? ¿Qué carajo me pueden decir? ¿Qué cuadro me pueden mostrar? ¿Qué estadísticas me pueden mostrar? Hay que ser bien sinvergüenza para enorgullecerse en un país de que se come rico cuando nuestros hijos están desnutridos. ¿Qué carajo pasa? Hay que ser bien sinvergüenza para sostener eso. ¿Que comemos rico? No, compatriotas, no comemos ricos. Comemos como desnutridos porque están así nuestros hijos. Ricos comen los de arriba. Ricos comen los de arriba. Los de abajo no. Entonces, cuando me dicen, mayor, no se va a poder, oye, te tiene que poder. Porque se trata de la sobrevivencia de nuestro pueblo. Se trata de las calorías de nuestro pueblo. Por supuesto que se tiene que hacer. Y si hay que hacerlo a punta de fusilamiento, se hace. Yo lo tengo decidido. Gracias, papá. La siguiente pregunta es para el diario La Razón Regional. Por favor, permítame una pregunta, pues. Sí. Permítame, por favor. Mayor, buenos días. Lo felicito porque está demostrando capacidad de respuesta pese al calibre de las preguntas, pero parece que quienes lo acompañan un poco que no entienden eso, ¿no? Usted tiene capacidad para poder demostrar aquí y afuera lo que se tiene que hacer por el país. Y le digo esto, ¿por qué? Porque ojalá no incomoden mis preguntas. Los que se reúnen en este hotel los han calificado como burgueses. Antauro se está burguesando. Y mi segunda pregunta es la siguiente. Disculpe la tardanza, he llegado tarde, quizás soy un intruso en este auditorio. ¿Por qué? Porque así como en el 2025 se van a definir las alianzas, o sea, Verónica todavía y usted deben estar deshojando margaritas. Se han dado muchas convocatorias hace un mes para la reunión de ayer y para la reunión de hoy día. Se han postergado, pero muchos han aparecido como coordinadores de prensa, como coordinadores suyos acá. Sería bueno que el día de hoy nos dé a conocer cuál es su estructura partidaria para en base a ello, quién lo acompaña para en base a eso saber, así como usted nos demuestra y trata de expresar una solvencia moral, también conocer que los que están rodeándolo en Piura tienen esa misma catadura moral. Gracias. Muy bien, compañero. Te voy a responder. Bueno, hay dos preguntas en una. Primero, como estamos en este recinto, ¿cómo se llama este hotel? Costa del Sol. Entonces, se supone que es un recinto burgués. ¿De Porqui? Caray. No, es mentira, quizá bueno. Bueno, no voy a decir, no voy al dueño, sino a la situación porque estamos acá. Te quiere, mi mayor. Ya, compañero, ya. Bueno, pero vamos a responder porque es necesario hacerlo. Miren, que estemos en un sitio en Piura, que es una ciudad que les digo sinceramente no conozco muy bien, solamente he pasado siempre de largo, en un sitio burgués y que no es acorde a nuestra posición popular, es lo que puedo entender la pregunta, lo voy a explicar.
Primero, yo no soy comunista. Mi padre, don Isaac, era comunista. Mi madre, doña Elena, era trotskista. Yo he gateado en la clásica biblioteca roja de los estudiantes de San Marcos. La verdad que no sé cómo ingresé a la escuela militar de Chorrillos, pero ingresé. Entonces, les puedo decir lo siguiente. Si soy etnonacionalista y reivindico como etnonacionalista nuestra cultura ancestral y reivindico una internacional incaica como un nuevo Tahuantinsuyo a la altura del siglo XXI, convocando a las repúblicas de ancestro tahuantinsuyano como Bolivia y Ecuador bajo las banderas del arcoíris del Tahuantinsuyo, es un sueño geopolítico que es también base del sueño bolivariano de una Latinoamérica unida contra el gigante del norte. Entonces, viendo la historia del etnonacionalismo del Perú, nosotros consideramos que el gran choque que se da en nuestra historia y cuál depende de nuestro destino de hace 500 años, ha sido el choque de Cajamarca entre Atahualpa y Pizarro. De ahí se origina toda nuestra historia. Y ahí, según perspectiva marxista, no cuadra para nosotros ese choque. ¿Por qué? Porque el burgués o el de la clase alta, en ese entonces, ¿quién sería? Era Atahualpa. Atahualpa era inca. El otro era soldado, porquerizo, hubiera sido el proletario. Entonces, con un enfoque clásico marxista, como que para nosotros los nacionalistas no encaja bien la interpretación de nuestra historia en su origen. Pero si lo vemos desde el punto de vista etnonacionalista y choque de civilizaciones, claro que encaja. Es el choque entre la infantería india, la infantería cobesa versus la caballería blanca y artillería blanca. Y así nace nuestra historia, un mestizaje que no es producto de un romance, sino es un producto de una violación. Por eso que tenemos una sociedad encontrada en nuestras mentes mismas. Pero sin embargo, yo les digo, Atahualpa era inca, era el emperador, era el César de América, era el inca, era el monarca. Manco Inca, el que le sigue en la rebelión de Vilcabamba, era también inca. Era inca, era un poderoso. Tupac Amaru, que sigue en esa línea, era un empresario de transporte, el gran empresario de transporte del virreinato. Tenía 120 recuas de mula, hacía transporte, por ese tiempo no había carreteras, no había aviones, no había Panamericana, hacía un transporte terrestre desde Buenos Aires, pasando por el Alto Perú hasta el Callao. Por eso arma su rebelión. Era un empresario transportista. Juan Santos Atahualpa, la inca también. Pumacagua, era brigadier. Cáceres, mariscal. Velasco, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando da su golpe de Estado. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir, compatriotas? Nosotros, existe el choque de civilizaciones. No nos regimos por criterios de derecha y de izquierda, sino de globalismo versus nacionalismo. O primero lo extranjero o primero lo peruano. Es por eso que, como en el Perú, sociológicamente, haciendo un resumen, se es cholo porque se es pobre y se es pobre porque se es cholo, entonces están yuxtapuestas tanto clase como etnia. Por eso que acá el factor clasista y el factor etnocultural normalmente coinciden. Esa es la explicación que le puedo dar. Pero estamos acá porque estamos en un movimiento que no es comunista. Nosotros consideramos que la eje de la nacionalidad es la estirpe, nuestro ancestro cobrizo. Una vez que se logre la identidad nacional, requisito para el proyecto nacional, recién entonces el etnocacerismo va a perder su razón de ser, se va a tener que extinguir. ¿Por qué? Porque una vez que convirtamos a un corral de humanoides en nación ciudadana con nuestra asamblea constituyente, recién entonces decidiremos nosotros si nos optamos por un socialismo en quechua o por un capitalismo en aymara, pero a imagen y semejanza nuestra, donde los errores por fin sean nuestros y no copiados. Entonces, en otras palabras, nosotros como etnocaceristas arrancamos de la premisa que el Perú no es nación. Nos han hecho creer que es una nación, pero seguimos siendo colonia. Y ese es el problema que tenemos los peruanos. Todos los días nos levantamos y asumimos que el Perú es una nación. Entonces, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana estamos haciendo bilis, porque en una nación no puede haber tanta inmoralidad. En una nación no puede suceder lo que está sucediendo, porque estamos equivocados. No estamos en una nación. Levántense todos los días y digan, el Perú sigue siendo colonia y todo es coherente. Tiene que haber traición, no puede haber patriotismo. Entonces, el etnocacerismo, la Alianza Antauro, simplemente busca convertir a esta colonia de humanoides en nación de ciudadanos.
Si es necesario fusilar presidentes para eso, se hace con todo gusto, pero lo hacemos. Entonces, compatriotas, yo les digo, recién ahí los van a conocer. Gracias. La siguiente pregunta es para, la razón regional. Mayor Antauro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado contra el Congreso de la República que crea tanta inestabilidad en el país. ¿Cuál es su comentario? Bueno, en verdad tienen razón. Miren ustedes, nosotros observamos lo que está habiendo en el gobierno y consideramos que toda la clase política, los tres poderes están putrefactos. Y no solo nosotros, también de afuera. O sea, lo que dice el compatriota es cierto. También en el concierto internacional se califica al sistema peruano como una democracia híbrida. Así lo han calificado. O sea, cualquier cosa menos democracia. Porque estamos en verdad bajo una dictadura. ¿Qué sostiene a Boluarte? Lo mismo que sostenía Toledo. Boluarte ahora tiene creo que 3-4%. Cuando nosotros hicimos el andahuaylazo, Toledo tenía 3-4%. Yo he llegado a la conclusión, compatriotas, que en el Perú se puede gobernar hasta con 0.1%. Porque estamos presos de esto que se llama democracia. Y lo que sostienen, ¿verdad?, los presidentes en última instancia, se lo digo porque lo he comprobado en 2 ocasiones en Locumba y Andahuaylas, son los fusiles que están en los armeros de la comisaría y son los fusiles que están en el armero de los cuarteles del ejército, la mediación y la marina. Eso es lo que sostiene el régimen, así como lo sostenió a Toledo, así como sostenió a Kuczynski, a todos estos miserables. ¿Por qué? Porque en el Perú, compatriotas, y acá terminamos ya la conferencia de prensa, en el Perú sucede un fenómeno poco común. Nos han hecho creer que somos una democracia representativa, que tenemos presidentes, congresos, poderes, etc. Pero eso es falso. Les digo lo siguiente. En el Perú, el piloto automático está gobernando desde el 5 de abril del 92. Y ese piloto automático tiene nombre y apellido. Inicialmente se llamaba Richard Webb, que fue presidente del BCR. Desde hace 25 años es Julio Velarde, el eterno presidente del BCR. Estos señores son los zares del Perú, es el emperador del Perú, porque esta secuencia, este simulacro de presidelincuentes que vemos cada 5 años son fusibles, son simulacros, son para hacernos pensar que hay democracia. Porque el verdadero emperador zar es Julio Velarde, que es el representante de los organismos financieros internacionales, es quien se entiende con ellos, con el Banco Mundial, con el FMI, etc. Entonces, ellos son los que gobiernan el país. Acá simplemente nos dejan un simulacro con presidelincuentes fusibles que si son muy corruptos duran 1 año, 2 años, se les vota, y 130 mamíferos que están siempre ahí. Y todo lo que lucran, todo lo que roban, que nos indigna por la miseria que ganamos nosotros, en verdad es un sencillo al lado de lo que saquean las grandes mineras y los grandes organismos internacionales, que tratan directamente con el emperador, que es Julio Velarde. A los presidelincuentes, ese es para la masa, para la ficción, para que nos indignemos, para que vayamos contra ellos, pero el sistema sigue solito. Yo pregunto, ¿de qué sirve un presidente ahorita? ¿Qué pasaría si no hubiera presidente? Los micros siguen andando, en los cuarteles a las 8 de la mañana se toca bandera, se pasa rancho la tropa a la 1. Yo pregunto, ¿para qué carajo sirven los presidentes? Claro, si fuéramos una nación son importantísimos, pero como somos una colonia se gobierna desde el BCR, lo gobierna Julio Velarde, así como en la colonia se gobernaba Carlos V desde España, acá el virrey estaba de pantalla, el curaca estaba de pantalla, era para que nos indignemos acá. Entonces, algo similar está pasando con nuestra república. Por eso la Alianza Nacional del Trabajo es un movimiento educador, pedagógico, que abre los ojos al poblador peruano de a pie. Gracias, compatriotas, y damos la última pregunta, la última pregunta.